Estas son 9 razones por las que YouTube fue tan importante para la cultura popular. Quédate hasta el final para un dato que no sabías. Número uno: El surgimiento de YouTube en los años 80. La banda irlandesa U2 se formó en 1976, pero fue a principios de los años 80 cuando comenzaron a ganar notoriedad internacional con su álbum Boy. Con un sonido innovador que mezclaba rock alternativo con toques de post-punk, U2 logró captar la atención de una audiencia más amplia. La inclusión de temas profundos en sus letras que abordaban cuestiones sociales y políticas les permitió destacar en una época donde el rock de grandes estadios comenzaba a dominar. Número 2. The Joshua Tree y su impacto global. The Joshua Tree, de 1987, es considerado uno de los discos más influyentes de la historia de la música. Con este álbum, U2 alcanzó la cima de la popularidad internacional. Canciones como With or Without You y I Still Haven't Found My What I'm Looking For no solo se convirtieron en éxitos mundiales, sino que también definieron el sonido del rock alternativo de los años 80. Este trabajo consolidó a U2 como una de las bandas más grandes del planeta. Número 3. Bono, el líder carismático. Bono, el vocalista y principal compositor de la banda, se destacó no solo por su talento musical, sino también por su carisma y su activa participación en causas sociales y humanitarias. Su imagen como líder de la banda fue clave para que U2 se conectara profundamente con sus seguidores. A lo largo de los años, Bono ha utilizado su plataforma para abordar temas globales, lo que le permitió tener un impacto tanto en la música como en la política internacional. Número 4. Innovación en conciertos y presentaciones en vivo. YouTube cambió la manera en que las bandas se presentaban en los escenarios. Desde sus primeros conciertos, la banda se destacó por su uso de efectos visuales, pantallas gigantes y un sonido envolvente. Con sus giras como The Joshua Tree Tour y más tarde Pop Mart en 1997, YouTube transformó el concierto de rock en una experiencia multimedia. Su gira 360 grados Tour en 2009 a 2011 rompió récords de asistencia, solidificando su lugar como pioneros en el concepto de conciertos masivos. Número 5. ¿Sabías que YouTube ha vendido más de 150 millones de discos? La banda ha vendido más de 150 millones de discos a nivel mundial. Este impresionante número demuestra el impacto duradero que ha tenido YouTube en la música y la cultura popular. Además, ha sido reconocida con múltiples premios Grammy, incluidos más de 20 y otros galardones, lo que confirma su relevancia a lo largo de más de 4 décadas. Número 6. Compromiso con la justicia social. YouTube utilizó su fama para promover diversas causas humanitarias. Bono, en particular, ha sido un defensor en la lucha contra la pobreza y la deuda en África, la defensa de los derechos humanos y la campaña contra el VIH-Sida. La banda organizó conciertos benéficos como Live Aid en el año 1985 y más tarde participó en iniciativas como Red, que recaudó fondos para combatir el VIH-Sida. Este activismo ayudó a consolidar la imagen de YouTube como una banda que no solo hacía música, sino que también luchaba por un mundo mejor. Número 7. Su influencia en el pop y el rock de los 90 y 2000. A lo largo de los años 2000 y 90, YouTube continuó evolucionando su sonido. Con Achtung Baby de 1991, se reinventaron, adoptando un estilo más experimental y electrónico. Este álbum trajo consigo éxitos como One y Mysterious Ways, que tuvieron un gran impacto tanto en el pop como en el rock de la época. La capacidad de la banda para adaptarse y explorar nuevos géneros mantuvo su relevancia en un panorama musical cambiante. Número 8. YouTube como una marca global. YouTube ha trascendido el ámbito de la música para convertirse en una marca global. Desde sus primeras colaboraciones con grandes marcas hasta sus propios productos, como su línea de ropa, la banda supo aprovechar su imagen de rockstar, comprometido con causas sociales. Esto le permitió crear una conexión más profunda con su audiencia, que veía en YouTube no solo músicos, sino también figuras que marcaban tendencias y opinaban sobre los problemas más importantes del mundo. Número 9. Dato curioso. YouTube fue el primer grupo en lanzar un álbum gratuito para los usuarios de iTunes. En 2014, YouTube se convirtió en el primer grupo en ofrecer un álbum completo,
Songs of Innocence de manera gratuita a todos los usuarios de iTunes, lo que generó tanto controversia como entusiasmo. Este gesto fue una estrategia innovadora para acercar su música a nuevas generaciones de oyentes y aprovechar las plataformas digitales para seguir conectando con su público en la era digital.